acta de la sesión segunda ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observación. El acta de la sesión tercera ordinaria se pone a disposición de las señoras y señores diputados y diputadas. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. En esta oportunidad no hay documentos para la cuenta. Perfecto, gracias. Ofrezco la palabra a la cuenta, aunque no tiene mucho sentido no haber documentos. Se ofrece la palabra en puntos varios. Puntos varios, diputado Bobadilla. Presidente, entonces yo creo que usted, como es una persona informada, me llegó recién un artículo que aparece en el diario Financiero y que el titular dice: cuentas de luz, Transelec habría propuesto a Pardow hace casi un año devolver cobros excesivos de forma anticipada. Presidente, creo que esto no es menor. Yo no tengo por qué no creerle a este medio de comunicación y creo que se hace imprescindible la presencia de las empresas que están involucradas en esta situación, porque hasta ahora tenemos la versión única y exclusivamente del Ejecutivo, y que yo dudo de la versión que nos da el Ejecutivo, y sería interesante poder escuchar a las empresas involucradas directamente. Yo no sé si en el listado que tenemos para invitar están consideradas o no, y si no fuera así, le pediría que las pudiéramos considerar. Diputado Bobadilla, efectivamente vamos a invitar al señor Charme, que representa a las empresas generadoras de nuestro país, la AG, al menos, en lo que yo he dispuesto, y al gerente general de Transelec, o a quien ha interlocutado con el gobierno. No sé si el gerente general, presidente del directorio, estamos viendo bien esa persona para los efectos de recibir su antecedente en la comisión. Se ofrece la palabra sobre puntos varios, si hay algún otro parlamentario. Entonces, entrando en el orden del día, la presente sesión tiene por objeto continuar el análisis sobre los aspectos generales de la acusación constitucional, conforme con lo dispuesto en el artículo 37 y siguientes de la Ley Orgánica del Congreso Nacional y el inciso segundo del artículo 330 del Reglamento de la Cámara de Diputados y Diputadas. A esta sesión ha sido invitada la señora subsecretaria superintendenta de Electricidad y Combustible, la señora Marta Cabezas, y el ingeniero de la consultora Energía para Todos, don Javier Piedra. A don Javier Piedra se le autorizó concurrir telemáticamente una vez que esté, pero primero le vamos a dar la palabra a la señora Marta Cabezas, quien gentilmente aceptó venir a esta comisión. Yo la contacté el día de ayer y tuvo la disposición de colaborar y estar presente. Así que, doña Marta, en primer lugar le agradezco su rapidez en aceptar, ¿cierto?, venir a esta comisión, y partimos con usted el día de hoy. Cuéntenos con quién viene y usted sabe el objeto de la comisión, en qué estamos, la etapa en que está. No hemos recibido todavía la contestación, de manera que estamos en una etapa de análisis general, y es muy importante lo que nos pueda decir la superintendencia. Hay una información pública, es muy importante, en definitiva, señalar si es efectivo o no efectivo, etcétera. Pero le doy la palabra. Muchas gracias. Tiene la palabra usted. Buenas tardes a todos los presentes. Me acompaña en esta ocasión Nadia Muñoz, la jefa de la División Jurídica de la Superintendencia, don Marcelo Abril, que es el jefe de la División Eléctrica, a la izquierda, y a mi lado está Cristian Illanes, que es el jefe del Departamento de Sistemas Eléctricos de la Superintendencia. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en el ámbito del área eléctrica, tiene un jefe de división y tiene un jefe de Departamento de Sistemas Eléctricos de Inspección Eléctrica. Hoy día me acompaña el jefe de división y sistema. Quería partir, presidente, por su intermedio, dándole a todos un contexto respecto de los roles que establece la normativa, particularmente en aquello que se refiere a la elaboración de las tarifas.
veíamos nosotros la presentación de ayer en el sentido de que ya podríamos tener claro que la tarifa es un producto que le corresponde elaborar a la Comisión Nacional de Energía. La Superintendencia de Electricidad y Combustible se relaciona con el gobierno que sea, digamos, a través del Ministerio de Energía. Por lo tanto, ahí tiene su carácter de autónomo. Y la Comisión Nacional de Energía, que es otra institución que forma parte de este ecosistema, le voy a decir, tiene a su cargo la elaboración de las tarifas. En ese sentido, el rol que le cabe a la superintendencia es ajeno a la determinación de tarifas. Y en la lógica de lo que nos convoca y que ya me lo adelantaba el presidente en relación a que se habría establecido alguna situación en que la SEC hubiera tomado conocimiento de un error metodológico, quiero aclarar ese punto. Que entiendo que es el foco del asunto, ¿no? Respecto de lo que se ha tratado y de lo que se ha expuesto en las comisiones anteriores o en las sesiones anteriores, tiene que ver con el cálculo que tiene que hacer la Comisión Nacional de Energía respecto al precio nudo promedio. El precio nudo promedio no tiene que ver con la distribución, tiene que ver con los otros aspectos de la boleta, ¿cierto? Que representan más del 80% de la boleta que pagan los usuarios. La distribución es aproximadamente el 18% de la boleta. Por lo tanto, de lo que se estaba hablando es del precio nudo promedio y de la metodología que se usa para lo siguiente. El precio nudo promedio, por ley, se calcula cada 6 meses. Cuando hay una demora, se hace una reliquidación de ese precio nudo promedio. En el caso de la distribución es en la tarifa, el componente que lo constituye es el VAD, el valor agregado a distribución. Y ese se calcula cada 4 años. Por lo tanto, Cualquier pregunta por intermedio del presidente, por favor. El VAD, el valor agregado a distribución, ¿cierto? Eso. Entonces, recapitulando, PNP, digamos, aspectos de generación, transmisión. Diputado Bobadilla, sí, consulta nomás. Si le pudiéramos sugerir a nuestra invitada que las siglas las definamos, ¿ya? Porque no todos somos entendidos en el tema. Entonces, al decir la sigla, quedamos, como dirían los lolos, marcando ocupados. Sí, acojo su recomendación. Si bien es cierto, lo había mencionado, valor agregado de distribución. Entonces, imaginémonos una boleta que nos llega a la casa y que alguien estructuró el modelo tarifario de esa boleta. Pero la ley dice, cada 4 años se calcula la parte de la distribución, de las distribuidoras, que son 27 distribuidoras en Chile hoy día. Hablamos de que en el sistema eléctrico está la generación, el transporte y la distribución. La distribución son las 27 distribuidoras y ahí se centra el análisis del valor agregado de distribución, el VAD, que se debe calcular cada 4 años anticipadamente. Es decir, el año 2020 debió haberse elaborado el VAD para el periodo 2020-2024. El año 2024 se debió elaborar entonces el VAD para el 2024 y 2028. ¿Qué hace esto? Señala cuál es la tarifa que pueden cobrar las distribuidoras en la boleta para esos periodos tarifarios. En el caso del PNP, que es el precio nudo promedio, se calcula cada 6 meses. Entonces, una parte de la boleta se calcula de acuerdo a decretos tarifarios cada 6 meses, que es más del 80% de la boleta, y el 10%, 18%, para ser más concreto, la distribución. Entonces, la boleta tiene esa segmentación. ¿Ya? El precio de la tarifa en distribución no se fijó el 2020.
el VAT no se fijó el 2020, no se fijó el 2021, no se fijó el 2022, se fijó tampoco el 2023, se fijó el 2024. Entonces, el VAT, que debió haberse fijado para el periodo 2024, se fijó el 2024. Y eso significó que todos esos meses, 43 meses, hay que reliquidarlos. Voy a volver a decirlo porque yo prefiero que entendamos y no nos quedemos con ninguna duda. Entonces, tenemos una boleta que tiene un componente de lo que deben pagar los clientes en la generación, en la transmisión y en la distribución. Los precios que se deben pagar responden a tarifas que se definen por parte de la Comisión Nacional de Energía a través de decretos tarifarios. Y siempre tienen que ser en periodos fijos. El precio nudo promedio cada 6 meses y el valor de distribución cada 4 años. Siempre anticipado. Y no se hizo el 2020. ¿Qué pasa cuando no se hace el VAT en distribución? Que es donde tendríamos nosotros una participación, que está en la ley. Cuando supongamos que el VAT del 2024, del 2028, saliera hoy día, debiendo haber salido el 2024, hay 10 meses que hay que reliquidar. Es decir, que se haga un cálculo cliente por cliente de los meses de rezago de esta tarifa que no ha sido calculada y que en rigor podría ser una deuda del cliente a las distribuidoras o de las distribuidoras a los clientes. Este es el caso en que nos encontramos hoy día. El decreto tarifario tomó razón y la ley fue clara y fue modificada para que el VAT se reconociera una vez que el decreto ha sido tomado de razón y fue tomado de razón el 2025, en abril. Voy a explicar esta parte que es muy, muy importante para dónde quiero ir. El 2025 fue tomado de razón por la Contraloría General de la República el decreto del VAT 2020-2024. O sea, estamos atrasados 43 meses. Esos 43 meses, si bien es cierto, se autorizó a las distribuidoras cuando salió el decreto, pero aún no había sido tomado de razón, porque fue tomado de razón 11 meses después, para que las empresas empezaran a cobrar la tarifa que correspondía. Y eso fue el descongelamiento de las tarifas. Sin embargo, todavía no se podía reliquidar porque la ley es clara en señalar que se va a reliquidar una vez que esté tomado de razón por la Contraloría. Evento que ocurrió en abril del 2025, para el periodo 2020-24. Por lo tanto, la SEC tiene la obligación legal de reliquidar 43 meses de un hándicap o una diferencia de lo que está cobrando la empresa con lo que debió haber cobrado de acuerdo a ese nuevo VAT. El único elemento que tiene asignado la SEC para el ámbito de la tarifa, que está radicado en la CNE, Comisión Nacional de Energía, es reliquidar cuando se atrasa el VAT. Entonces voy a simplificar. La SEC hoy día tiene que reliquidar 43 meses de un VAT que no se hizo el 2020. La ley le dice a la SEC que tiene que instruir la reliquidación, es decir, que los clientes paguen 43 meses, o sea, si empiezan a sacar sus calculadoras mentales, imagínense un monto que se repita durante 43 meses por cada uno de los clientes y que tienen que, en la mayoría de los casos, devolver. Los clientes, en la mayoría de los casos, sobre el 80%, tienen que devolver a las empresas distribuidoras un valor por esa diferencia de los 43 meses en que, debiendo haber estado el VAT, valor agregado de distribución, no estuvo. Quería dejar bien asentado este concepto. Entonces, estuvo el antiguo, no estuvo el nuevo. Siempre se estuvo cobrando el VAT atrasado, digamos, pero no el nuevo, digamos. Y esto no tiene nada que ver con el precio nudo promedio
que es aquello que ayer hablaban con el ministro respecto de esta diferencia que se pudo haber pagado o no se pudo haber pagado. No tiene nada que ver. Ahora, ¿cómo se conecta con la pregunta? La SEC, para reliquidar 43 meses a un promedio más o menos de 7,5 millones de clientes, tiene que hacerlo bien. Tiene que hacerlo de acuerdo a lo que dice la ley. Y la ley es clara en señalar que se debe cobrar con un interés. La ley, el artículo 192 de la Ley General de Servicios Eléctricos, dice: el que debe reliquidar cuando se genera una demora en la determinación del VAT es la superintendencia, que debe hacerlo con un interés corriente, está ahí señalado expresamente, y tiene que hacerlo además con la metodología que la superintendencia, con la forma que la superintendencia y que en el tiempo que la superintendencia defina. Ese es el rol que tiene la superintendencia en este esquema de la tarificación. En simple, uno podría decir, si siempre el VAT sale en tiempo, la SEC nunca tiene que reliquidar. Por lo tanto, esta es una norma excepcional que se produce cuando ha habido retrasos en la elaboración del VAT. ¿Cuándo ha habido retraso en la elaboración del VAT? Bueno, ahora por 43 meses. Y en la historia, hace un par de años, con 4 meses. Y en otra ocasión con 6 meses. Cuando hablamos de 43 meses para 27 distribuidoras, 7,5 millones de clientes que deben devolver este cobro, estamos hablando de un promedio estimado global de más o menos 100,000 pesos. La SEC tiene que asegurarse de que este cálculo esté bien hecho. Entonces, cuando dijimos, bueno, se tiene que aplicar este interés, vamos a preguntar a la Comisión de Mercado Financiero, que es la que fija las tasas, ¿cierto? Vamos a colaborar con otros organismos y finalmente en una reunión por Teams con la Comisión Nacional de Energía dijimos, ustedes que tienen que reliquidar el PNP cuando se demora más de 6 meses, al igual que nosotros que tenemos que reliquidar el VAT cuando se demora más de 4 años, queremos saber cómo aplican el interés. Hubo un par de reuniones y ahí quedó. ¿Qué es lo que hace? Sí, tengo todo, pero por eso quiero hacer, el presidente, por favor, el esquema completo para decir, la CNE fija tarifa, la SEC no tiene ninguna participación en la fijación de tarifas, salvo cuando se atrasa el VAT, es la distribución, que se fija cada 4 años. En este caso, se atrasó 43 meses. Por lo tanto, uno dice, bueno, ¿qué tipo de interés le aplico? Porque dice el interés simple, la ley dice, el artículo, perdón, interés corriente. Y la CMF dice, hay diferentes tipos, dependiendo de si es más de 5,000 UF, menos 5, muchas posibilidades. Y nosotros, dentro de esto, le preguntamos a la Comisión Nacional de Energía, nosotros tenemos que reliquidar con interés corriente, ¿cuál es el que aplican ustedes? Y nos mostraron una tabla en una reunión por Teams, no a mí, a los técnicos que se reúnen regularmente con los técnicos de la Comisión Nacional de Energía, en que una de las tablas ahí señaladas mostraba un aumento de un reajuste que a ojos de la superintendencia no debería aplicarse, al menos en el VAT. Esta tabla que nos mostraron no era del PNP, que es la discusión que estaba hasta ayer, era del VAT. Era como la Comisión Nacional de Energía decía, si ustedes tuvieran que calcular el VAT, aquí hay un ejemplo. Y los técnicos de la superintendencia dijeron, bueno, pero es que hay una columna que redobla un reajuste que no debería estar porque ya está incorporado el interés simple, no reajustado. Por lo tanto, ahí está la participación de esta como concepción de que la SEC sabía. O sea, en rigor no, porque en rigor estábamos buscando nuestra reliquidación del VAT. En rigor nosotros lo que tenemos todavía pendiente es el cálculo de las reliquidaciones por el VAT que no se
emitió el año 2020. Ese es el contexto. ¿Fecha? Perfecto. ¿Y las fechas puede precisar si las tiene anotadas de las reuniones en primer lugar? Y cuando cuando la superintendencia, voy a hacer algunas consultas, colega, mientras, usted detecta para calcular estos intereses o este valor atrasado de los 43 meses del valor agregado de distribución, revisan una fórmula y se dan cuenta que el interés corriente que se aplicaba era 1, y usted obviamente levanta una alerta porque uno revisa el interés corriente para operaciones no reajustables y lo compara con operaciones reajustables y la diferencia es de 10, 12 puntos a 40 y tantos puntos, o sea, uno se espanta, digamos. Es fácil ver la diferencia, no estamos hablando de un margen muy pequeño porque uno contempla la inflación o la proyecta y el otro no. Entonces, ¿qué hacen ahí? ¿Qué fechas le pediría yo? Porque esto es un hallazgo, de alguna manera, en un procedimiento que ustedes están haciendo, encuentran una situación compleja. Entonces, entiendo, colegas o profesionales de la Comisión Nacional de Energía, eso es lo que entendí, y con también consulta que le hace a la Comisión del Mercado Financiero, la CMF. Entonces eso, y los oficios le vamos a pedir al tiro que nos mande todos los oficios que intercambiaron, si es que hubo oficios, digamos. Una primera reunión con los técnicos de la Comisión Nacional de Energía, entre los técnicos de la Comisión Nacional de Energía y de la Superintendencia, o sea, de profesionales del Departamento de Sistemas Eléctricos. Ninguna jefatura en estas reuniones. Es reunión de conversación técnica como la que hay regularmente. Por ejemplo, la Superintendencia propone a la Comisión Nacional de Energía que cuando haga la modificación de la norma técnica de calidad de servicio en distribución incorpore algunos aspectos, por ejemplo, regulatorios. Un ejemplo es que se incorporó en la norma técnica, a petición de la SEC, a través de reuniones similares a esta, que los electrodependientes a partir del marzo del 2026 cuenten todos con un sistema de medida, un sistema de medición remoto que permita saber si el electrodependiente está con suministro eléctrico o no. Pongo este ejemplo porque esa es una conversación que se hace para ir incorporando normativa. Nosotros no hacemos la normativa del sector, la hace la Comisión Nacional de Energía. Por lo tanto, en esta conversación permanente podríamos dar ese ejemplo y también decir que el día 26 de mayo los técnicos, ninguna jefatura, se reunió con técnicos de la Comisión Nacional de Energía para hacerle la consulta respecto de la forma en que se iba a aplicar este interés. Esto 2025. Este año, el 26 de mayo, dentro del principio de coordinación entre los entes públicos, es que hacemos estas coordinaciones y adicionalmente el 6 de junio hubo otra reunión en que dijimos, oye, podrían revisar la tabla que nos adjuntan porque nos parece que a simple vista podría haber un cobro que se está incorporando cuando ya está incorporado. Y de ahí nada más. Y de ahí no hubo un mira así. Con la comisión. Hicimos una consulta el 16 de septiembre a la Comisión para el Mercado Financiero para la confirmación de la tasa de interés corriente y la metodología de aplicación para el cálculo del valor final de la reliquidación del decreto 5T. En el mismo periodo, y nos respondió la comisión y tuvimos una reunión también para hacerles presente esta inquietud. El 20 de octubre acá traje, presidente, los oficios de consulta y los oficios de respuesta de la Comisión del Mercado Financiero. Ahora, ¿por qué esto? Recuerden que lo más probable, hablemos de un monto de $900 millones, 850 millones de dólares, 850 millones de dólares son los que hay que reliquidar.
Es decir, decirle a los usuarios, mire, durante 43 meses no se pagó a las empresas, en la mayoría de los casos, un monto que usted tiene que retribuir porque no salió el VAT. Entonces, ¿quiénes son los interesados a que salga la reliquidación? Las empresas distribuidoras. Por lo tanto, una vez que salió el decreto totalmente tomado razón por la Contraloría, en abril del 2025, inmediatamente las empresas empezaron a preguntarnos cómo va a ser esta reliquidación. Los primeros cálculos que enviaron las empresas a través de la Asociación de Distribuidoras fueron cálculos globales, y recordemos que este cálculo tiene que ser 1 a 1, porque cada cliente durante esos 43 meses pertenece a una zona geográfica distinta, tuvo un consumo distinto, por lo tanto el consumo tiene que ajustarse a lo que realmente cada usuario debería en rigor devolver. Y una vez que nos hicieron un primer envío las empresas, les devolvimos el cálculo diciendo que no se ajusta a lo que nosotros hemos ido calculando y que todo este ir y venir se debe tomar en cuenta que es referencial hasta que la superintendencia defina. Y frente a la petición de información a las empresas distribuidoras, en la mayoría de los casos han pedido más plazo. ¿Dónde nos encontramos hoy día? Está, lo voy a decir coloquialmente, la pelota en la cancha de las distribuidoras con un plazo en el que deben entregarnos el monto que ellos, cada cual, calcula se debe reliquidar, luego de lo cual la superintendencia dirá cuál es la forma en que se debe devolver. Voy a hablar de devolver porque la mayoría de los casos es devolver. Por lo tanto, nuevamente, aquí estamos siendo concretos en definir que la tarifa no la define la superintendencia, solamente tiene un rol cuando hay que reliquidar un proceso de elaboración de VAT que no se hizo en el tiempo que la norma lo estipula. Yo voy a aprovechar de hacerle... le doy la palabra al tiro Mauro y don Sergio. Voy a apretar esto. La primera luz de un posible rol la vieron el día 26 del 5 en la reunión de la Comisión técnicos de la Comisión Nacional de Energía y la SEC. Hubo una segunda reunión del 6 de junio. ¿Cuándo supo usted, señora subsecretaria, de este tema? Nosotros, dentro de la elaboración del cálculo de las reliquidaciones, lo que hemos ido, de lo que nos hemos ido informando, no es de la manera pormenorizada en que se van desarrollando los cálculos o las reuniones. De la manera formal en que nos hemos ido enterando del desarrollo de estos cálculos a través, por ejemplo, de los oficios que nos envían las empresas con sus cálculos, que pueden estar correctos o errados, y es misión de la superintendencia ir ajustando ese valor. De la Comisión de Mercados Financieros y de este cálculo, que es quiero ser precisa, lo que nos entregó la Comisión Nacional de Energía era un cálculo para las reliquidaciones del VAT, no del PNP, que es... Tengo clarísimo, digamos, que no tiene que ver con el PNP ni con el cargo de la generación, sino que de la distribución y la reliquidación de la deuda. Pero la pregunta concreta que yo le hacía es: ¿cuándo usted supo? ¿Cuándo supo de esto? Por sus técnicos, supongo. No se enteró por el diario como nosotros, sino que ¿cuándo supo usted? ¿Y cuándo usted se lo comunicó al ministro? Esas son dos preguntas directas. Claro, en rigor, nosotros seguimos elaborando el proceso, por lo tanto no existe un cuándo supo, existe un cuándo va a estar la reliquidación. Existe una tabla que vieron los técnicos que hicieron observaciones. No es una materia que yo le pueda decir al ministro en una tabla de la reliquidación que todavía no sale porque hay que hacer el ajuste cliente a cliente. No existe una comunicación que yo en el proceso pueda decir, mira, hay una tabla que está revisando la comisión, porque nosotros después de esta fecha no tuvimos otra comunicación con la Comisión Nacional de Energía que nos dijera, sí, está bien esta observación, está mal la observación que hicieron, podría haber sido esa tabla u otra, y tenía que ver con un cálculo que ellos nos estaban proponiendo para la reliquidación. La reliquidación la vamos a hacer nosotros,
y este es un insumo que forma parte del proceso, no una alarma para nosotros desde el rol que nos cabe. Por lo tanto, no existe la variable de comunicar nada, porque como es un proceso y como es una consulta y como es la respuesta de la Comisión de Mercado Financiero en esa línea, no existe esta comunicación para la reliquidación que no ha salido. Y lo que se ha relacionado con este tópico, y ayer lo dijo el ministro García, es que suponemos nosotros que tomado en cuenta esta observación que los técnicos hicieron, fueron a revisar sus otros procesos. Pero de eso a mí no me consta, a nuestro equipo tampoco, solamente en aquello que tiene que ver con la reliquidación. Termino yo para darle la palabra a mis colegas, pero me parece raro lo que usted señala porque hago la afirmación, porque aquí estamos hablando, incluso le llegó una comunicación de la Comisión del Mercado Financiero en el mes de octubre, donde le señala una fórmula de cálculo de interés, que es el interés corriente para operaciones reajustables, entiendo, o le da una fórmula, ¿no? ¿Qué señala la Comisión del Mercado Financiero? La Comisión de Mercado Financiero nos dice que no se puede pronunciar específicamente por esta materia de la reliquidación del VAT. Dice en general cómo se aplican las tasas, pero nos da una respuesta a nuestra consulta particular. Dice, claro, yo me dedico a esto, pero no en su caso vea usted, digamos, en términos generales. Vea usted, y si usted le están aplicando el IPC o el reajuste 2 veces, es bastante claro lo que hay que hacer. No aplicarlo 2 veces, digamos. Si son operaciones reajustables, no van a aplicar un interés corriente para operaciones no reajustables. Entonces, veo cierta ambigüedad, voy a ser bien honesto y con esto termino para darle la palabra en la respuesta que usted da, porque así da la impresión que estamos en el proceso, todavía no termina el proceso y nadie sabe, pero sabe todo Chile, las empresas están dispuestas a devolver la plata, incluso a Transelec en el otro caso, que no tiene que ver con lo suyo, entiendo que tiene que ver con el PNP, lo que están tratando de devolver, pero a raíz de el cobro de indebido de un tipo de interés, como se ha señalado. Entonces, ¿usted supo o no supo? Yo entiendo que está en un proceso, ¿cierto? Y que tienen que calcular y que las empresas tienen que dar su opinión, pero ¿cuándo supo usted, y le pregunto por segunda vez, que en vez de aplicar el interés corriente para operaciones no reajustables, le aplicaron interés corriente, le aplicaban el interés corriente para operaciones no reajustables en circunstancias que ya tenía incorporado el reajuste? ¿Cuándo supo la Superintendencia de Electricidad y Combustible eso usted y cuándo se lo comunicó al ministro usted ese hecho? ¿O no se lo ha comunicado todavía? Lo que pasa, presidente, es que usted me está preguntando algo que es A en un ámbito de la superintendencia que es B, y voy a explicar por qué. Porque en las reuniones por Teams de los equipos técnicos de la superintendencia con la comisión, pueden haber muchas comparaciones de fórmulas, tablas, medidas, opiniones. Y la superintendencia, en estas reuniones por Teams de técnicos con técnicos, dijeron, esta tabla, revísala porque no me parece que esté dando cumplimiento a lo que yo tengo que calcular. Y de ahí no supimos más. Lo que usted me dice que las empresas están dispuestas a devolver es otro proceso, tiene que ver con el PNP, no con el VAT. Lo que nosotros tenemos que hacer es calcular las reliquidaciones del VAT. Y la Comisión de Mercado Financiero no nos dijo que no se tenía que duplicar el interés. Nos dijo, frente a la pregunta de cuál interés aplicar para nuestro proceso, nos responde generalmente. Por lo tanto, no existe la modalidad de que yo, por ejemplo, en este minuto, vaya donde el ministro a decir lo que me respondió la Comisión de Mercado Financiero para calcular el VAT la reliquidación del VAT que aún no se hace. ¿Por qué no se hace? Porque todavía las empresas no nos entregan los cálculos. Cuando le comunicó al ministro, porque es un proceso de cálculos. Es que esto es casi kafkiano, porque estamos en una situación grave donde se le ha cobrado, no en el VAT, sino que en el PNP, por este error que de alguna manera yo entiendo que ustedes igual lo encontraron, ¿cierto? O generaron la duda, pero usted todavía dice que no sabe. Entonces llama la atención, la verdad, porque sabe todo Chile, están todos preocupados, las compañías, a raíz de esta situación, donde la SEC hizo la pregunta, ¿cierto? O generó la duda, hizo las consultas, donde se estaba cobrando 2 veces el reajuste,
por lo que ya hemos dicho, en un proceso de VAT que todavía no termina, pero que sí ha incidido en el PNP, ¿cierto?, a propósito, de manera que eso llama la atención. Pero bueno, yo no pregunto más, pero creo que es evidente, digamos, la gravedad de la situación. Por lo menos así lo entiendo yo. O sea, usted nunca habló de este tema con el ministro Pardo, para entender. Perfecto. Diputado, le doy la palabra al tiro. Había pedido el diputado Bobadilla, don Mauro primero, Bobadilla, después la diputada Ñanco. Gracias, presidente. Sí, quiero preguntar en relación a las atribuciones, las facultades de fiscalización que tiene en este caso la superintendencia en relación a las empresas eléctricas, considerando cierto que se cobró un sobreprecio y que este cobro viene de este error o para otros negligencia en el cálculo de tarifa. ¿Ustedes como superintendencia tienen acciones en contra de las empresas por este sobreprecio que se le ha cobrado a los clientes? ¿Tienen acciones puntuales en contra de las empresas? Esa es la primera consulta. Más aún cuando se ha dicho, la consulta, bueno, ¿dónde está la responsabilidad, cierto? O si las empresas sabían o no sabían si estaban cobrando de más, ¿ya? Esa es la primera consulta. Y lo otro, ¿ustedes pueden también fiscalizar la correcta restitución de los dineros? Más allá que uno no comparte que sean 2.000 pesos mensuales por 6 meses, lo que señaló ayer el ministro a contar de enero, ¿ustedes pueden velar por una correcta aplicación de ese proceso? ¿Fiscalizar eso? Esa es la consulta, presidente. Gracias. Superintendente, tiene la palabra. Presidente, por su intermedio, la superintendencia no tiene atribuciones para fiscalizar la tarifa. El proceso de la elaboración de la tarifa, me refiero. El proceso tarifario, el que tiene la responsabilidad completa es la Comisión Nacional de Energía. El proceso de el cálculo del precio nuevo promedio, del VAT, de transmisión, es lo que le ha asignado la ley a la Comisión Nacional de Energía. Otra cosa es qué fiscaliza la SEC respecto de los cobros de energía. La superintendencia recibe alrededor de 100.000 reclamos al año. Somos 380 funcionarios a nivel nacional. De esos 100.000 reclamos al año, alrededor del 65% son reclamos por facturación. Una vez que ya le llegó la boleta, no estoy de acuerdo con el monto, me cobraron un consumo no registrado, mi casa estaba cerrada, no estoy de acuerdo con que me hagan un promedio por los últimos 3 meses. Ese tipo de situaciones es la que fiscaliza, porque las personas tienen derecho a recibir una boleta por el monto de luz, voy a decir, que consumieron, ni un peso más, ni un peso menos. Y la superintendencia fiscaliza eso. ¿Cómo se construyó el decreto tarifario, el 5T, el 11T, el Intervad o el VAD? Es tarea que la ley le pone a la Comisión Nacional de Energía. Y es ella la que debe en sí mismo entregar un producto que dé cuenta de este cálculo tarifario. Entonces, ¿qué fiscaliza la SEC? Que se haya cobrado bien. Frente a la segunda pregunta, por ejemplo, en el caso del otorgamiento del subsidio eléctrico, la superintendencia fiscaliza que las empresas que recibieron los montos para pagar este subsidio los paguen, que los beneficiarios tengan este descuento, y esa fiscalización sí la hace la superintendencia. Por lo tanto, si hubiera un monto que se asigna por ley para que sea devuelto a los usuarios, la SEC sí puede fiscalizar que ese monto que se asigna de devolución a los usuarios sea pagado por las empresas. Muchas gracias. Don Mauro, diputado. Sobre la primera consulta que le hice en relación, o sea, ustedes fiscalizan el monto que está establecido en la tarifa, ¿cierto?, que le debe llegar al usuario, al cliente, en la cuenta. Pero no pueden fiscalizar cómo se llegó a ese monto, en otras palabras, cómo se calculó esa tarifa. Ustedes no tienen competencia para aquello. Don presidente. Ya.
No, porque el proceso tarifario tiene componentes que se establecen a través de decretos que propone la Comisión Nacional de Energía al Ministerio de Energía. Y ahí la SEC no tiene rol, por ley. No tiene el rol de decir lo que usted me pregunta. Sin embargo, tiene el rol de fiscalizar que lo que se dice que se va a cobrar, se cobre. Que el subsidio que se va a aplicar, se aplique. Que el descuento que se va a realizar, se realice. Y que el kilowatt hora que se definió en el proceso tarifario, que va a tener un valor por diferentes regiones, comunas, etcétera, lo tenga. El proceso tarifario es un proceso muy complejo, porque no solo tiene el precio nuevo promedio, tiene la ley de estabilización, tiene la ley de descongelamiento, le voy a decir, tiene subsidios. Es dinámico en el sentido de que son entre la Comisión Nacional de Energía, esta sede, el Ministerio de Energía, quienes van definiendo cuál es la tarifa final. Y quién va a fiscalizar que al usuario le llegue esa boleta como corresponde, con el descuento, el ítem, el valor del kilowatt hora. La SEC nos define el valor del kilowatt hora. Y desde ahí en adelante todo eso está radicado en la Comisión Nacional de Energía con una propuesta del Ministerio. Por lo tanto, por los roles que le da la ley, a la superintendencia no le corresponde. Muchas gracias. Diputado Bobadilla. Presidente, yo creo que a lo mejor hay más de algún consumidor que está viendo esto. Y al igual que yo, podemos ser dos, el consumidor y yo, que no entendemos lo siguiente, o nos queda la duda. Aquí hay un valor que el gobierno ha definido en 2.000 pesos que se debe devolver a los consumidores. Pero acá estamos hablando de otro valor que los consumidores le deben a las empresas. ¿Estoy bien o no? Okay. Y este valor que se calcula cada 4 años, la pregunta es, ¿por qué no se hizo oportunamente? ¿Esto está motivado, este segundo valor, por el congelamiento de las tarifas o se debe a otro factor? Y la impresión que yo tengo, presidente, que esto, el congelamiento de las tarifas, si mal no recuerdo, fue por 2 años. ¿Por qué se demoraron 4 años prácticamente en definir este valor? Y tengo entendido, y con esto termino, que este valor por congelamiento de las tarifas ya se está restituyendo, ya se está cargando en las cuentas que están pagando los consumidores. ¿Estoy en lo correcto o estoy muy equivocado? Muchas gracias. Superintendenta, tiene la palabra. Gracias, presidente. Está en lo correctísimo. Totalmente. Debe ser la hora. Es un decreto tarifario que debió haber salido el año 2020 y lo debió haber hecho la Comisión Nacional de Energía. Y ahí no me podría pronunciar por qué no se hizo, porque como nosotros somos un ente autónomo que no tenemos nada que ver con la definición tarifaria, alguien no hizo un decreto tarifario el 2020. Ahora, dicho eso, igual tuvo que ver en parte con el congelamiento de la tarifa. Dicho eso, al descongelarse la tarifa, que es lo que usted decía, se les autorizó en abril del año 2024, junio, ¿me corrigen? En junio del año 2024, se les autorizó a las empresas a que empezaran a cobrar el nuevo valor. Voy a poner un ejemplo bien simple. El kilo de pan que cuesta 2.000 pesos. Alguien le dice el año 2020 a los que venden pan, no puede subir el precio y a los usuarios solo va a pagar 2.000 pesos. Y los productores de pan dicen, oye, ya el pan no me está saliendo a 2.000 pesos y no gano nada, por lo tanto descongela la tarifa. Y entonces le dicen, sí, puedes empezar a cobrar 2.300 a partir de junio del año pasado, pero queda un componente aún por definir que es
esta reliquidación de la que hablamos, que es Ñanco tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio quiero saludar a nuestras invitadas y agradecer también por haber asistido a esta comisión. Dentro de las preguntas que se han resuelto, que han manifestado también por su intermedio, presidente, mis colegas parlamentarios, me queda una duda sobre la coordinación respecto a la definición de las tarifas eléctricas. ¿Cuál es la relación que existe institucional, digamos, entre la SEC, el Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de Energía, durante el proceso de fijación tarifaria? ¿Cómo es que se coordinan estos organismos de manera institucional? Y, en segundo lugar, ¿podría explicar a esta comisión cuáles son las atribuciones legales de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, particularmente en materia de tarifas eléctricas? Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio. La coordinación que tiene el Ministerio, la Comisión Nacional de Energía y la Superintendencia están dados por ley. La ley dice, la Comisión Nacional de Energía va a fijar las tarifas. Para eso va a calcular el precio nudo promedio y va a sacar el VAT, entre otros componentes, porque no son solo esos dos componentes. Estoy hablando de los mayoritarios, el de la distribución, que es el VAT, valor agregado de distribución, y el del precio nudo promedio, que es el segmento generación-transporte. El que define eso, y lo hace con una metodología bien compleja, porque hay que definir en base a una empresa modelo. ¿Cómo funcionaría una empresa modelo? ¿Qué inversiones debería hacer la empresa para que funcionara para dar un continuo suministro a sus clientes? Por lo tanto, volviendo al pasado, las empresas de distribución, de generación y transporte en Chile son todas privadas. El Estado no puede incidir en las inversiones. Nosotros no le podemos decir a una empresa, mire, vaya y soterre toda la quinta región, porque son los gobiernos corporativos de las empresas los que tienen que definir qué inversiones hacen y qué no, y el Estado jamás les puede decir. Lo que sí hace es que las empresas dicen, yo para funcionar en base a una empresa modelo, voy a gastar tantos transformadores, torres, cables, y los cuantifica en un proceso tarifario. Estoy dando ejemplos de algunos aspectos de múltiples que conforman la tarifa. ¿Y quién hace esto? Lo hace la Comisión Nacional de Energía. Lo que hacemos nosotros, que no fiscalizamos a la Comisión Nacional de Energía, es fiscalizar que las empresas apliquen esa tarifa hacia los clientes. Y la relación que tiene el Ministerio es que la propuesta de la tarifa se la hace la Comisión Nacional de Energía al Ministerio. Y esa relación está dada en la ley. Todas las coordinaciones de este ámbito están dadas en la ley, en detalle además. Y particularmente en el último año, con todos estos procesos de actualización, en la ley de estabilización que fue aprobada el año pasado. Presidente, ¿le puedo pedir a Nadia Muñoz? Buenas tardes a todos, por su intermedio, presidente. Complementando también un poco la pregunta 1. El sector energético, obviamente, aplicamos siempre un principio de coordinación en relación a su pregunta. Y tenemos el organismo regulador, que está complementado por dos entes, que en este caso es la Comisión Nacional de Energía y el Ministerio de Energía. El caso de la Comisión Nacional de Energía, al igual que la SEC, son organismos descentralizados con patrimonio propio y personalidad jurídica propia. Y la SEC es el organismo fiscalizador, que en el artículo 2 de la Ley 18.410 establece dos focos principales de la SEC. Primero, que es la calidad, el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias y legales respecto a la calidad de los servicios energéticos que prestan las distintas empresas y en los distintos sectores, sea eléctrico, combustible o de los nuevos energéticos que se han sumado, y adicionalmente la seguridad de estos mismos energéticos. Entonces esos son los dos focos principales. La superintendencia no tiene atribuciones, lo ha dicho la superintendencia, de fiscalización respecto a la Comisión Nacional de Energía porque es un organismo público al igual que nosotros.
y al igual que la superintendencia está sujeto a la fiscalización de la Contraloría General de la República, que entiendo ya es público que ellos también están sujetos justamente a los procesos a una fiscalización. Entonces, por eso la SEC no tiene foco en la Comisión Nacional de Energía y en sus procesos tarifarios. Sí participamos desde el punto de vista de coordinación, porque obviamente nos requerimos información, ellos a nosotros también, pero siempre haciendo, aplicando este principio que está en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado respecto a solicitar antecedentes y respecto a lo que señala la superintendente inicialmente respecto al valor agregado de distribución, tenemos un rol respecto a la reliquidación de distribución, porque todas las demás reliquidaciones que están asociadas al PNP las realiza la Comisión Nacional de Energía. De hecho, por eso nos acercamos a ellos para efectos de hacer consultas. Pero en ningún caso, reitero lo que decía la superintendenta, tuvimos conocimiento de que existía algún problema o dificultad respecto al PNP o a la aplicación de la tarifa, a la aplicación del interés corriente, o respecto si esto era con intereses o sin intereses. No estaba en nuestro foco, no nos enteramos de eso, solamente nos enteramos a propósito de nuestra situación respecto al valor agregado de distribución. Muchas gracias, presidente. Perfecto. Diputado Bobadilla. Pude haber escuchado mal y quiero que me corrija. La verdad es que aquí existe una cadena de errores no menores y con consecuencias graves para los consumidores. Si en este caso a la superintendencia les saltó esta alarma, este error, yo me pregunto por qué o no debe informar al ministro del ramo, o le informaron al ministro del ramo cuando detectaron que existía este error. Por su intermedio, presidente. Gracias. Superintendente. Porque el error que usted menciona está en el ámbito del cálculo del precio nudo promedio. Y nosotros no tenemos nada que ver con el precio nudo promedio. Nada de lo que hace la SEC tiene que ver con el precio nudo promedio. Es la Comisión Nacional de Energía la que tiene que ver con el precio nudo promedio, no la superintendencia. Por lo tanto, si había algo que comunicar, no es la superintendencia en ningún caso, porque no estábamos hablando del precio nudo promedio nosotros en nuestras reuniones. Bueno, muchas gracias. Yo voy a insistir en un par de cosas. Yo entiendo las obligaciones de cada organismo, ¿cierto? Y entiendo que lo que ustedes estaban haciendo era calcular en el fondo esos 43 meses de congelamiento, digamos, en el VAT, ¿cierto? En esa incidencia del 18%, estaban viendo cómo calcularlo, y la ley en el artículo 192 señala que debe ser debidamente reajustado, ¿cierto? Lo estaba revisando recién. Con interés corriente, dice así. Dice debidamente reajustado con interés corriente. ¿Ah? Lo leía recién. Y ahí es donde se genera una controversia. ¿Cuál interés corriente de todos los que emite el Banco Central o la Comisión del Mercado Financiero? Y ahí entiendo que ustedes, viendo cómo se va a hacer esto, se generó, digamos, una discusión, y usted dice, lo conversamos con los técnicos de la Comisión Nacional de Energía, hicimos la consulta a la Comisión del Mercado Financiero, para calcular eso que tiene que ver con el atraso del VAT, por esas diferencias, que no son pequeñitas, porque recién usted decía que ya van, a propósito de los 43 meses, cerca de 850 millones de dólares. Entonces, aplicar una tasa de interés corriente para operaciones reajustables o no reajustables es una cifra bastante significativa en ese volumen de dinero. Entonces, ese es un hecho importante, relevante, ¿ya? Usted señala además que eso todavía no está terminado el proceso, porque las compañías están haciendo sus observaciones dentro de un plazo, ¿cierto? Pero sin perjuicio de ello, es indudable que
si se está reajustado una deuda y además se le aplica un interés que lleva el reajuste con el interés para operaciones no reajustables, es una diferencia notable y es un hecho grave. Usted dice que no le avisó al ministro, que no le avisó a nadie, que usted tampoco supo. O sea, en el fondo es un proceso. Como que no hay una etapa que sea finalizado, ¿cierto? Está como en discusión. Pero yo pienso que es un hecho grave, digamos. Que no le haya avisado al ministro, encuentro que es un hecho grave. Porque de una u otra manera, si eso se aplicó de la misma manera para el cálculo del PNP, ¿cierto? Era una cosa que influyó. De hecho, está influyendo en eso. En esos 117 millones de dólares de generación que se habrían pagado, o al menos se habrían calculado, hasta la discusión respecto de si están instrumentos financieros, si lo pagaron efectivamente los consumidores. Entonces la pregunta es, ¿quién defiende a los consumidores? ¿Quién salta cuando los consumidores le están pagando de más? Le están cobrando en este caso de más, porque era a favor de las empresas. ¿Quién defiende a los consumidores si la CNE se equivoca, si el ministro no dice nada, si las empresas se quedan calladas? El ejemplo de la billetera lo puso el viceministro de Economía y Energía. ¿Quién defiende a los consumidores? Ese es el punto. La pregunta. Ahora, yo entendí la confusión ahora, de lo que estamos tratando. Alguien podría pensar que la tabla o planilla que nos presentó la comisión fuera la del PNP. La que nos presentó la Comisión Nacional de Energía fue la del BAD, diciendo, lo voy a decir coloquialmente, miren, nosotros creemos que así podrían calcular el BAD. Todo esto dentro del BAD. No hubo una planilla en que nosotros pudiéramos decir, oye, esta planilla que nos están presentando con el ejemplo de cómo calcularían ellos el BAD, tal vez lo estén aplicando en el cálculo del no sé qué, tal vez lo estén... porque de eso no hablamos. Por lo tanto, nosotros no teníamos cómo saber, bajo ningún concepto, de que una planilla, que es un ejemplo para que la SEC pudiera calcular el BAD, se estaba aplicando en otro instrumento que es legal y de aplicación de la Comisión Nacional de Energía. Por lo tanto, quería aclararlo porque puede que en mi exposición no haya dicho que nunca se habló de una planilla distinta, de una ejemplificación de cómo calcular un BAD, que aún no se calcula porque todavía estamos a la espera de las empresas. Entonces, el supuesto es, ¿usted supo que la comisión estaba calculando el PNP con esta metodología? No, ni nuestros técnicos, ni nosotros teníamos cómo saber que esta planilla y esta fórmula se estaba aplicando para cualquier otra planilla. Termino el tiro. Yo entiendo que esa planilla es pública y entiendo que es la fórmula de cálculo que en el fondo se la pasó la Comisión Nacional de Energía a ustedes y es la que se usó. Entonces yo más bien creo que hubo por parte de usted un hallazgo. Pero más allá de eso, ¿usted sabe cuándo el ministro se enteró? No sabe. Okay. Diputado Bobadilla, pero sí. Sí, por favor. Yo no supe cuándo el ministro se enteró, porque no es una relación que yo tenga que tener con el ministro el cálculo del PNP, es una relación que tiene que tener la Comisión Nacional de Energía con el ministerio. Por lo tanto, esa conversación es allá sin la SEC. Y la planilla que se nombró tampoco, o sea, tampoco es algo que sea que le empece al ministerio a conocer. Pregunto si usted supo nomás cuando el ministro se enteró, no cómo. No cómo, digamos. Si supo o no supo. No supo hasta que salió en la prensa el tema, entonces, por lo que debo deducir. Diputado Bobadilla. Perdón. La pregunta que usted hace es muy pertinente. ¿Quién defiende a los consumidores? Aquí me está quedando claro lo siguiente, y quiero que me lo aclaren, valga la redundancia, que aquí lo que define la Comisión Nacional de Energía, el famoso valor, ¿quién chequea
¿Quién certifica? ¿Quién es el contrapeso de la fijación de esto? ¿O siempre tenemos que creer que lo que hizo la Comisión Nacional de Energía es lo correcto y no lo podemos poner en duda? ¿Quién certifica que esta comisión actuó dentro del marco legal vigente, que no cometieron errores, que no cometieron omisiones? ¿Quién es el contrapeso de la comisión? Tiene la palabra, señora superintendente. Me sube de rango. La verdad es que en la Contraloría, el Ministerio y son las propias empresas, porque son las empresas las que reciben un valor y dice usted puede cobrar esto. Entonces usted me está preguntando algo que no tiene que ver con, es como que me preguntara quién regula el CERNAC o quién regula al FOSIS, no tiene que ver con nuestras funciones. Bueno, yo me quedo con la preocupación también de los consumidores. No estando el proceso terminado, entonces hay un capítulo abierto todavía de cómo se va a calcular. Teóricamente podría seguirse usando esa fórmula, cobrando reajuste y cobrando el reajuste en el interés corriente para operaciones no reajustables. Porque usted dice que estamos esperando que las empresas contesten. El cálculo para las reliquidaciones, que sí nos corresponde a la superintendencia, es un cálculo que ya sabemos cómo se va a aplicar. Quiero preguntar, porque si usted dice que está todo pendiente, ¿cuál es el interés? ¿Se va a aplicar el reajuste más interés corriente para operaciones no reajustables? ¿Cuál sería la fórmula? Esa... Tasa no reajustable. Esa es la que llegamos a la conclusión, ya que la reajustable se indexa con IPC nuevamente, entonces se daría una diferencia mayor. Perdón. Perfecto. Perdón. En el certificado de la CMF hay una serie de tasas propuestas y solo dos se pueden ajustar porque dice y otras a efecto de no bancarias. Y esa es la reajustable y no reajustable sobre deudas mayores a 5.000 UF. En el caso de reajustable, se debe agregar el IPC. En el caso de no reajustable, no se le agrega el IPC. Claro. ¿Perdón? ¿Cuánto es el monto? ¿Aló? Perdón. Este año. De abril del... Más el IPC. Sin IPC. Sin IPC. Interés compuesto. 68. Sin interés. A abril es lo que se indica en la anualizada. No va a quedar grabado, claro. Entonces ya tienen determinada la tasa. Ya. Falta que las empresas ahora respondan, no sé, observaciones de otro tipo, el cálculo, en fin, la suma, la resta que tienen que hacer respecto a cada usuario, en definitiva, ¿cierto? ¿Puedo comentar en el que estamos? Como decía la superintendenta, en junio del año pasado se llegó a efecto el VAT nuevo, el 5T, en el cual la boleta ya hubo una pequeña alza en ese periodo, porque la boleta se ajustó. Pero la ley, la 21.667, le dio un efecto diferente al tratamiento de reliquidación de los años anteriores, que la reliquidación se efectuaba cuando existía la toma de razón. Esa toma de razón fue en abril de este año. Entonces ahí empieza el conteo para la superintendencia a identificar las deudas individuales de cada cliente en este caso, y ese es el barrido que estamos haciendo, que son 43 meses, multiplicado por los 7.600.000 clientes, por eso salen estos montos tan grandes, sin IVA. Entonces, eso estamos hoy día calculando. Indistintamente de eso, nosotros oficiamos en noviembre del año pasado por los totales a las empresas para tener este acercamiento numérico de cuánto iba a ser. En mayo de este año emitimos 2 oficios
en los cuales le decíamos, dígame cuál es su metodología e indíqueme el 1 a 1 con los cargos, cómo se compone la estructura boletaria de cuánto es lo que debió haber cobrado versus lo que cobró. Entonces de esa manera hacíamos el delta identificado. Y ahí viene, ya teníamos empezamos a recibir consultas tanto de FENACOPEL, que es la Asociación de Empresas de las Cooperativas, y de la Asociación de Empresas Eléctricas, y había distinciones sobre las tasas, porque al haber montos tan elevados teníamos que ser muy cuidadosos con estas tasas. Y ahí acudimos, como decía la superintendenta, en una solicitud informal el 26 de mayo a la comisión, y la comisión tenían ellos hecho un ejercicio de reliquidación, que lo hacen de reliquidación del VAT, que lo hacen agrupados por comuna. Eso era en estricto rigor. Y ahí venía una viñeta dentro de eso donde salía interés más IPC. Entramos ahí, a esa viñeta, porque estábamos buscando cuál iba a ocupar esa tasa, porque como las empresas nos estaban consultando, y ahí nos asalta la duda, por el tema de interés compuesto, principalmente, y este IPC que estaba cargado adicionalmente, porque en estricto rigor la tasa no reajustable considera una proyección de un IPC. Yo soy bien estricto en decir que no es doble IPC, sino que es una proyección de IPC más IPC. En esa reunión la comisión dijo, ok, lo vamos a ver, y nosotros seguimos con nuestro análisis del monto total, seguimos con las consultas con las empresas porque tuvimos varias observaciones, y hoy día estamos ya andando y ya más o menos amasando ya el número, estamos con diferencias menores. Bueno, menos mal que le asaltó la duda en un tema tan relevante. Don Sergio, diputado. La verdad es que estoy viendo un medio que dice relación con esto mismo y quisiera leer el titular. Meses antes de que el gobierno reconociera el error en las tarifas eléctricas, la Superintendencia de Electricidad y Combustible ya había detectado la duplicación del IPC en los cálculos de la Comisión Nacional de Energía y realizaron una consulta mediante oficio a la Comisión para el Mercado Financiero. Dos consultas. Si nos pudieran compartir el oficio y si nos pudieran entregar también la respuesta formal que tuvieron a ese oficio, sería muy interesante para el debate que tenemos que realizar en la comisión. Pero como hago mención a esto, porque esto se está transmitiendo, si nos pudieran adelantar la pregunta exacta que hicieron y la respuesta que dieron. Lea la pregunta concreta que se le hace a la Comisión del Mercado Financiero, si puede, le quede en acta. Y la respuesta. Está muy preparado. Para aclararnos, el 16 de septiembre del 2025 nosotros enviamos una solicitud de reunión a la Comisión para el Mercado Financiero para confirmación de tasa de interés corriente y metodología de aplicación para el cálculo del valor final de la requisición del decreto 5T, dado que, como decía tanto Cristian Illanes y la superintendenta, teníamos consultas tanto de FENACOPEL y de empresas de eléctricas respecto a cuál era la tasa de interés que se iba a aplicar y también respecto a la metodología, porque las distintas empresas estaban aplicando distintas metodologías respecto al cálculo del valor agregado de distribución, no del PNP, insisto en eso, nosotros no teníamos nada que ver con eso, y eso es lo que le pedimos a la Comisión del Mercado Financiero, ¿ya? Dado que ellos son los que mensualmente emiten este certificado de las distintas tasas de interés corriente, y si efectivamente para nosotros la duda era, como decía Cristian, si teníamos que elegir entre estas dos, qué significaba una, qué significaba la otra, o si podíamos aplicar cualquiera de las otras que estaban asociadas, que eran otras 20 más. Y obviamente también transmitirle un poco las consultas que nos hacían las distintas asociaciones. La respuesta llega el 20 de octubre y la cual nos dice, la voy a leer completa, no,
Me refiero a comunicación del antecedente, mediante la cual requiere una reunión con personeros de este organismo con el fin de aclarar dudas en relación a la metodología utilizada para calcular una serie de reliquidaciones conforme a la Ley General de Servicio Eléctrico. Sobre el particular, cumplo con hacerle presente que la Ley 18.010 sobre operaciones de crédito de dinero asigna a esta comisión la labor de determinar las tasas de interés corriente y máxima convencional en los términos que indica, debiendo publicar los correspondientes guarismos de forma mensual en el diario oficial y su página web. Adicionalmente, faculta a este organismo a efectuar los cálculos respectivos, distinguiendo entre tipos de operaciones de crédito de dinero según monto, reajustabilidad, plazos y otros. Entendemos que su consulta se refiere a la tasa aplicable para efectos de otras leyes, diferentes a la Ley 18.010, que hacen referencia al interés corriente o máximo convencional para situaciones diversas a las operaciones de crédito de dinero, como es el caso del artículo 192 de la Ley General de Servicios Eléctricos aludidas en su oficio. Al respecto, cabe señalar que este servicio carece de competencia para interpretar administrativas normas legales que no se aplican a las entidades que supervisa, por lo que la determinación específica del sentido y alcance corresponderá a cada caso a la autoridad administrativa o judicial competente. Sin perjuicio de lo anterior, en relación con la reunión que requiere, puede ponerse en contacto con la señora Nancy Silva Salas, directora general de estudios, y José Antonio Gaspar Candia, director general jurídico, ambos de esta entidad. A los correos electrónicos nos los emiten. Saludo atentamente a usted. Eso es lo que nos... Perfecto. Que tuvimos la reunión, donde gentilmente nos explicaron las diferencias entre una tasa convencional, no convencional, lo que estábamos conversando, reajustable, no reajustable, lo que significaba el interés corriente, el máximo convencional, y más o menos cómo ellos interpretaban administrativamente lo que justamente ellos dicen, lo que aplica la 18.010. Eso, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Yo le agradezco mucho a la señora superintendenta, a su equipo que vino a la sesión de esta comisión revisora y bueno, le agradecemos mucho que haya traído los oficios, por la respuesta de la comisión también, de manera que la liberamos. Vamos a seguir con otro integrante ahora. Sí, acá se lo entrega a la secretaria. Muy bien, suspendemos por un minuto la sesión para despedir. Asesor, aquí está en la consultor, cantante, no. El ingeniero de la consultora Energía para Todos, señor Javier Piedra, a quienes hemos invitado y va a concurrir telemáticamente. Don Javier, usted conoce el objeto de esta sesión y su ámbito. Le agradecemos mucho su presencia y le otorgamos la palabra para que nos haga alguna exposición sobre el tema que nos convoca. Muchas gracias. Yo no soy abogado ni experto en leyes. Sí soy experto en energía desde el punto de vista del calor y me he ido especializando en el tema tarifa y donde creo que puedo dar algunas luces que puedan contribuir a la conversación, pero no puedo hacer apreciaciones, ¿cierto?, respecto de la legalidad o ilegalidad de los actos que haya cometido o no el exministro Pardo, y lo quiero dejar presente desde un principio. Pero sí también creo que puedo ayudar, y lo dejé como con algunas diapositivas, porque también he estado siempre muy encima de la discusión del tema tarifa eléctrica y he visto cómo en el tiempo es normal que no se nos transmita lo que realmente pasa, ¿ya? Y sin hacer un juicio de que si eso era legal o no, digamos, pero era lo que como desde el mundo, bueno, desde nuestra fundación hemos ido viendo en el tiempo. Entonces, quiero partir porque voy a explicar cómo en el fondo cualquier persona podía llegar a detectar el error que se detectó cuando se calculaba mal ¿cierto? El interés corriente, lo que ya saben. Nosotros el año, se ve en la diapositiva, ¿no? ¿No? No, porque no he compartido, no se ve nunca. Ahí está. Ahí sí. Perfecto. Ya. Bueno, esa es la presentación. Nosotros en enero vimos esta nota de prensa. Cuentas de la luz, Pardo señala que alza de enero sería la última y que se esperaría una estabilización hasta el 2028. Yo cuando vi este titular
yo inmediatamente dije, bueno, aquí evidentemente hay un error o se nos está derechamente mintiendo porque era imposible que fuera la última alza, porque uno ya sabía un poco cómo venía la cosa y tiene que ver con que, cómo estaba diseñada la ley de estabilización tarifaria, ya que descongeló las tarifas eléctricas y además, en el fondo, creó un plan de pago para que la ciudadanía pagara la deuda con la generadora a propósito de haber tenido la cuenta congelada durante el 2019 y el 2024. Entonces, hizo un cuadrito donde a través de documentos oficiales que expone el Instituto Nacional de Estadística, reporta cuáles son las alzas nacionales en términos promedio. Nosotros tuvimos una alza ya en julio del 2024, que es cuando se comienza a descongelar la tarifa eléctrica, y básicamente se lleva la tarifa a un precio intermedio entre el precio que estaba congelado y el precio real. Llegamos a un intermedio, es un primer escalón de alzas. Luego, en octubre del 2024, tuvimos una nueva alza en la tarifa eléctrica, ya se va completando un 45,7% promedio según el INE, donde se llega en el fondo al precio efectivo de la electricidad en Chile, el servicio eléctrico, que en generación, transmisión y distribución, ahí ya estamos, ok. En enero del 2025, que es la noticia donde yo que había transmitido recién, ¿cierto? Se agrega un cargo extra en la cuenta de la luz, que es un cargo para pagar la deuda con las generadoras, que es entre un 8 y un 10% de la tarifa. En Santiago, por ejemplo, es un 10% de la cuenta de la luz, ese cargo extra. En Valparaíso es un 7,9%, en Concepción es un 9%, pero fluctúa entre el 8 y el 10% de la tarifa eléctrica, llegando a un 61,4% de alza. Y luego tenemos una alza nuevamente en julio, que es por el proceso de actualización de tarifas, que es normalmente cada semestre, pero esto es lo que me interesa explicar y que es como parte fundamental de mi argumentación, es que cuando nosotros tuvimos la tarifa, o sea, se nos sube la cuenta de la luz en julio del 2024, estuvimos julio, agosto y septiembre del 2024 pagando una tarifa eléctrica que no era la que correspondía, porque era una tarifa que estaba entre medio entre la congelada y la real, como explico este cuadrito. Entonces, a partir de julio del 2025, nosotros teníamos que comenzar a pagar esa deuda que habíamos generado entre los meses de julio y septiembre del 2024 por no haber tenido la tarifa que correspondía. Lo voy a explicar con un ejemplo y un gráfico que se puede ver más fácil. Este gráfico de barra ya muestra el que está más a la izquierda, era la tarifa eléctrica que teníamos en promedio nacional en Chile. O sea, me equivoco, en la comuna de Santiago, tomé la comuna de Santiago como ejemplo, que estaba a 127 pesos el kilowatt hora, ya cuando estaba congelada. Luego sube el primer escalón entre julio y septiembre del 2024, ¿cierto? A un intermedio. Y ahí se puede ver que hay un espacio achurado rojo, rayado, que es en el fondo lo que no pagamos entre julio y septiembre. Luego, en octubre llegamos al precio de la energía como correspondía, luego en enero se nos agregó el cargo extra y luego a partir de julio del 2025, hace unos meses atrás, comenzamos a pagar este cargo por retraso en el primer escalón. Entonces, para mí era muy importante transmitir esto, porque siempre se nos habló de que era el alza de la tarifa eléctrica que se estableció mediante la ley de estabilización tarifaria era de 3 escalones, pero aquí yo estoy demostrando que la verdad que no eran 3, eran 4, porque el haber determinado el primer escalón determinaba necesariamente un cuarto, porque cada vez que uno genera deuda, eso tiene que pagarlo. Y de hecho, algo que también pienso yo afecta la fe pública, ya de la confianza que se tiene en el sistema eléctrico y lo que todos los ciudadanos pagan en la cuenta de la luz, lo vimos cuando justamente llegó el alza de, de julio de este año, donde el ministro dice, bueno, va a subir la cuenta de la luz al orden de un 7%, y esto es debido al precio del dólar. Y eso es lo que escuchamos en todos los canales de televisión, todos los medios de prensa, porque fue básicamente la comunicación oficial del Ministerio de Energía y generalmente nadie relativiza los datos técnicos que entrega el Ministerio de Energía. Pero nosotros desde la Fundación Energía para Todos hicimos el trabajo de revisar ya
los informes técnicos definitivos que emanaban de la Comisión Nacional de Energía y que determinaban el precio del precio nuevo promedio, que el precio de la generación, y uno podía revisar que en el primer semestre del 2025 el dólar estaba a 933,5 y en el segundo estaba a 962. Por tanto, si uno hace un cálculo matemático simple, se puede dar cuenta rápidamente que el alza por el dólar era solo un 3,14 en la componente de generación, que traducida a tarifa era un 2,2% de la cuenta, ya de la tarifa eléctrica final. Entonces, estaba harto lejos del 7,3 que realmente subió. En esa búsqueda de decir ya, establecer qué fue lo que realmente subió, ya sabíamos que era por el dólar había subido un poco, también había subido porque el alza en los precios de los combustibles, particularmente el gas, que había afectado contratos con empresas que tenemos contrato eléctrico indexado al gas, son dos básicamente, Engie y General Metropolitana, pero volviendo al punto de tener que pagar esto que yo decía, que mostraba acá, que es pagar la deuda de lo no pagado entre julio del 2024 y septiembre del 2024, ¿ya? Hicimos un ejercicio de poder, nosotros como fundación, revisar el Excel. Esto al final todo termina en un Excel. El Excel de la Comisión Nacional de Energía, que es transparente. Ya uno puede descargar de la página de la Comisión Nacional de Energía y se los quiero mostrar. Porque cuando uno abre un Excel que, de hecho, se demora unos minutos en abrir porque es muy pesado, tiene mucha información, pero finalmente en la primera pestaña está el interés, el ajuste de interés corriente, y ahí lo dice, ajuste de interés corriente, no sé si se alcanza a ver, pero solo dice eso, digamos, eh, que se le va cargando mes a mes o sea, que en este caso que fue aquí, que se le va cargando a los dineros que tienen un retraso. Nuestro interés como fundación, cuando ya llegamos a cuánto era el interés que se nos iba a cobrar por lo que no se nos cobró entre julio del 2024 y septiembre del 2024, ya lo que nosotros buscábamos saber era cuánto más estamos pagando en intereses por el diseño de la ley de estabilización tarifaria. Y llegamos al interés. O sea, esto lo puede haber conocido cualquier persona de cualquier empresa, digamos. Y de hecho, cuando tuvimos este dato, lo comparamos con lo que nos indicaba la Comisión para el Mercado Financiero, que uno lo puede revisar en su página, la serie de estadísticas, tasa de interés, tasa de interés corriente, y se establece que es el interés corriente para moneda nacional no reajustable en un plazo de 90 días. Ahora, ¿qué nos pasó a nosotros? Y puedo transmitirlo como un error desde la Fundación Energía para Todos. Es que, claro, nosotros somos ingenieros, no somos economistas, entonces no nos cuestionamos si ese interés corriente ya poseía el efecto inflacionario o no, que fue lo que finalmente detectó la Superintendencia de Electricidad y Combustible cuando hace la consulta a propósito del VAT, que es lo que ya largamente explicaba la superintendenta, ¿cierto? Pero lo que voy es que en el fondo cualquier persona que hubiese querido llegar a escarbar en este punto lo pudo haber hecho con harta anticipación. Entonces, lo que quiero transmitir es que, por un lado, desde el Ministerio de Energía, ¿cierto? Siempre se pintó un cuento de cómo iban a ser las alzas, ¿ya? Que no era realmente, y que aquí yo estoy tratando de demostrar por qué las notas de prensa que emanaban desde el Ministerio de Energía se transmitía información que era errónea o derechamente equivocada, ¿ya? Pero que esto, que tiene mucho que ver con lo que ustedes están tratando, ¿no? Ahora en esta acusación constitucional, también, y quiero dar algunos ejemplos, dos ejemplos nomás, de cómo también esto se iba repitiendo constantemente en muchas de las discusiones públicas que se tenían con el Ministerio de Energía. No sé si ustedes tienen el recuerdo de esta nota que publicó CIPER el 21 de julio, cortes de luz, compensaciones para los clientes son financiadas por los mismos usuarios. Yo me acuerdo que cuando salió esta noticia generó un gran revuelo, ¿cierto? Muchos actores opinaron, el 100% de los expertos estuvimos de acuerdo con el titular, ¿cierto? Y desde el Ministerio de Energía hubo solo una comunicación donde el ministro de Energía indicó que esto no era así, pero luego nunca más dio declaraciones, pero él indicaba que esto no era así. Y la verdad es que esto efectivamente era así, y yo les quiero dar un dato. Hoy existe un proyecto de ley que se está tramitando en el Senado
que ya pasó por la Cámara de Diputados, que es el proyecto de ley del subsidio eléctrico, y que se agregó una indicación en marzo de este año en el Senado, por eso en la Cámara de Diputados probablemente ustedes no tienen conocimiento, ya, pero en el artículo sexto transitorio de ese proyecto de ley dice clarito, conforme a lo anterior, a contar del periodo 2028-2032 y en los cuatrienios siguientes, el procedimiento destinado a determinar el valor agregado por concepto de costo de distribución regulado en el artículo 181 y las siguientes de la Ley General de Servicios Eléctricos no podrán considerar el traspaso de los costos asociados al pago de las compensaciones a las tarifas aplicables a los clientes sometidos a regulación de precios. O sea, en marzo del año 2025, el Ministerio de Energía, porque fue el Ministerio de Energía, ingresó una indicación para que justamente las compensaciones que nos pagan las distribuidoras a los usuarios, cuando hay una interrupción de suministro eléctrico, no sea pasado a tarifa, ¿cierto? O sea, para que justamente no pase lo que el titular de CIPER establecía y que justamente el propio ministro negaba. Entonces, lo que estoy tratando de transmitir es que esta es otro ejemplo más, porque hay muchos, pero traté de elegir algunos que hayan tenido mayor connotación pública a propósito de que de esa forma pudiesen tener un recuerdo en ustedes, ¿ya? Como para decirles, mira, la prensa decía A, el ministro decía B, y aquí yo les estoy demostrando que la prensa cuando decía A decía lo correcto y lo que el ministro transmitía efectivamente no era lo correcto y evidentemente tampoco protegía a los ciudadanos a través de sus declaraciones. Sí lo hacía a través de esta indicación, pero este proyecto aún no sale del Senado. Otra noticia que quiero mostrar es de hoy día. No sé si es que todos tuvieron la oportunidad de ver esta noticia. Dice, solo lo supera Guatemala. El precio de la electricidad en Chile es el segundo más caro de Latinoamérica. La diferencia entre los países se explica por el tamaño de los mercados, la composición de la materia energética y la presencia de subsidios. Esto salió hoy día y por eso lo tomé porque es una noticia que probablemente va a estar dando vuelta algunos días en la prensa. Pero cuando se toca el tema de la tarifa eléctrica en Chile, ¿qué hizo el Ministerio de Energía? Le dijo a la Comisión Nacional de Energía, oye, a un estudio para saber qué tan lejos estamos del resto de los países. Eso que determina que se hace un informe, el reporte financiero del sector energético, ¿ya? Y eso determina que no se puedan llenar de notas de prensa que dice Chile entre los países con la luz más cara, pero no es el más caro. Nadie vaya a decir aquí que Chile es el más caro. Hay que evitar que la gente supiera que por el suministro eléctrico en Chile pagamos una cuenta de luz cara. Pero claro, cuando el ministro dio un montón de entrevistas sobre esto, ocupando este informe, obviaba transmitir que el cálculo este ranking que elaboró la Comisión Nacional de Energía se calculó con el precio de Santiago, que es el más barato de Chile, fuera de algunas comunas beneficiadas por su generación, pero en lo grueso, Santiago es la tarifa eléctrica más barata de todo Chile y comparó la tarifa eléctrica más barata de Chile con el resto de las capitales de los otros países para poder de esa manera también quedarnos bajo en el ranking. También se realizó una comparación sin el IVA, ¿ya? Cuando, por ejemplo, Colombia no cobra IVA en el suministro eléctrico. Entonces, si yo quiero comparar cuál es el costo de la familia a la hora de pagar la cuenta de la luz, el ranking evidentemente no me sirve. Después, se mezclaron tipos de tarifas. En Uruguay se cobra por energía y potencia, que es como se cobra acá en Chile en el sector comercial. Entonces, tampoco es una buena comparación. Pero lo que más llama la atención es que este reporte que salió en diciembre del año, en enero del 2025, luego sale en julio del 2025, y ahora aparece, tenemos este mismo informe en octubre del 2025, pero casualmente en octubre del 2025 no aparece la comparación de las tarifas residenciales en el mismo informe. Entonces, información que ahora también ya no la publican. En síntesis, como pueden tratar de transmitir el contenido de lo que les quiero decir, digamos, es que existen más casos, aún donde la información que se transmitía a la opinión pública era errónea, contenía omisiones o derechamente estaba equivocada. Otro ejemplo puede ser la información que se entregaba sobre el subsidio eléctrico, que constantemente se informaba de postulaciones que no eran, y al final todos sabemos que no postulaban ni la mitad de las personas que pueden postular en 3 postulaciones. Es normal que la opinión pública no logre entender temas tan técnicos como los que corresponden al sector eléctrico, pero bajo nuestra mirada es justamente el rol del gobierno facilitar dicha información, pues los efectos repercuten directamente en el presupuesto familiar. Por tanto, es de preocupación pública todo lo que tenga que ver
con el sector eléctrico, porque finalmente llega en la cuenta de la luz. Y por último, desde la Fundación Energía para Todos no somos abogados, no podemos concluir si todo lo expuesto corresponde a una ilegalidad o no, pero sí podemos decir que se afecta la confianza pública cuando vemos que desde el Ministerio de Energía normalmente se entregaba información errónea, en particular de parte de la gestión del exministro Pardo. Y con eso yo les doy las gracias y quedo atento a sus consultas, dudas, preguntas. Muchas gracias a usted, don Javier. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguna pregunta de los colegas? Una pregunta, Javier. A propósito, dentro del ámbito del conocimiento de esta comisión revisora, y sin entrar a calificar el mérito, digamos, de la acusación, porque todavía no debemos hacer ello a raíz de que no hemos recibido la contestación por parte del señor exministro acusado en esta comisión. Pero fundamentalmente usted conoce los hechos que la sustentan. Y me refiero al cálculo de los intereses y el doble pago reajuste que habría ocurrido respecto de las generadoras, digamos, y que habría incurrido en esta suma de 117 millones de dólares. A su juicio, usted es un experto en esta materia, ha concurrido varias veces a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, ha asesorado parlamentarios a través de su fundación. ¿Usted cree que ese hecho era conocido o no era conocido por las propias generadoras? ¿O debieran haberlo conocido conforme el sistema de cálculo, conforme la experiencia que usted tiene? Ese pago de reajuste o de contemplar el IPC 2 veces en el proceso. Esa consulta le quiero hacer en primer lugar. Porque así como no tenemos pruebas de que sabían, tampoco nadie puede tener una prueba de que sabían. Bajo mi particular punto de vista, evidentemente tuvieron que haber sabido, porque así como les traté de transmitir en la presentación, ya cualquier persona tiene acceso al Excel, que es la herramienta cómo se calcula todo esto. De hecho, uno puede tomar, de hecho eso fue lo que hice yo en algún momento, que fue tomar esos datos, llevarlos, compararlos con todos los intereses corrientes que transmite la Comisión para el Mercado Financiero y compararlos y llegar a la conclusión de que efectivamente era el interés corriente para operaciones no reajustables en moneda nacional de hasta 90 días y, bueno, y también como las les transmitía en mi presentación. Yo no soy economista, entonces yo no me pregunté si es que ese interés ya absorbía el efecto inflacionario o no, pero nosotros, evidentemente, las empresas tienen economistas, tienen abogados, tienen especialistas en este tema y tienen oficinas de regulación y oficinas que trabajan como espejo de la propia Comisión Nacional de Energía. Entonces, que ellas no hayan sabido que se estaba ocupando un interés corriente que no correspondía, a mí me parece dudoso, que es tal como lo planteó el ministro de Energía, actual ministro de Energía. Bueno, no creo que las empresas no hayan sabido esto. Perfecto. Dentro de los procesos de regulación que usted conoce, de fijación de precios, ya sea del VADO, del PNP, que hace la autoridad correspondiente, la participación o defensa de los usuarios, de los consumidores, ¿está debidamente resguardada? ¿Pueden efectivamente los hechos, más allá de la transparencia, que entiendo por lo que usted dice, efectivamente hay, a propósito de lo que señala recién, transparencia, en orden a que están los antecedentes, pero son obviamente de carácter técnico? A mí me quedó mucha duda respecto a lo que tuvimos recién, la comparecencia de la superintendente de electricidad y combustible. Yo le decía, bueno, ¿quién defiende a los consumidores en este proceso de fijación de tarifa o de revisión, en este caso del cálculo de la forma, cierto, de todo el monto de deuda que había a propósito del congelamiento de las tarifas? ¿Quién defiende la postura de los usuarios? Consulta. Me hace una pregunta muy complicada, diputado, porque yo la verdad que soy de la opinión de que nosotros tenemos una institucionalidad que no está hecha para defender a los usuarios en ningún sentido. De hecho, basta con pensar en esto. Yo siempre lo explico de esta manera. Cuando uno paga la cuenta de la luz, el 70-75% son la energía, ¿cierto? La generación, que son contratos eléctricos y donde los incumbentes son las generadoras y las distribuidoras. O sea, que a mí o a toda la ciudadanía que pagamos, ni siquiera nos incumbe, solo nos traspasan un cargo sin tener una posibilidad, ¿cierto?, de poder revisar
eso, o de buscar cuáles son las alternativas que más nos convienen a nosotros también como usuarios. Ya, yo no veo que, o sea, yo no he visto nunca, la verdad, que exista que por ejemplo, mismo cuando se revisan los precios, los mismos decretos tarifarios, espacio para que asociaciones, o sea, porque debiese ser si no existen asociaciones de consumidores especializadas en temas de energía, que no existen, ¿cierto? El Estado tampoco tiene alguien o una institución que vele por defender a los usuarios cuando se calculan estas tarifas. Lo dijo muy bien la superintendenta Marta Cabezas cuando dice, no tenemos nada que ver nosotros cuando se calcula el PNP o cuando se calcula X tarifa. Y ahí tampoco tenemos nada que hacer ni los usuarios. Diputado Bobadilla tiene la palabra. Presidente, yo no le voy a hacer preguntas a Javier, pero sí a partir de lo que ha expuesto, voy a hacer una reflexión. Pero no sin antes agradecerle la exposición por la claridad que nos ha planteado. Para quienes no somos expertos en el tema, sin duda que contribuye la claridad que ha tenido Javier para dar a conocer los antecedentes que él maneja. Sin duda que hay que destacarlo. Así que mis agradecimientos, Javier. Muchas gracias, diputado. Y a partir de la exposición, presidente, a mí me queda más claro de que aquí hubo ocultamiento de información por parte del gobierno, intencionadamente, porque creo que cuando Javier nos dice de que el ministro ha indicado que un porcentaje de esta alza está influenciada únicamente por el alza del dólar, Javier nos dice de que no fue solo por el alza del dólar, sino que hay otros elementos que terminan influyendo en el valor final. Como también cuando Javier nos dice que cuando se hace este ranking a nivel latinoamericano, salimos vicecampeones con la energía más cara, los datos que se utilizaron en ese estudio no fueron los correctos. Solo se utilizaron los datos antecedentes de la región metropolitana y Javier nos dice que ahí el valor es el más bajo. O sea, allí yo veo una clara intencionalidad por parte del gobierno para no salir campeones, ¿ya? Y quedarnos como vicecampeones nada más. Por lo tanto, presidente, yo creo que esta acusación constitucional va en la dirección correcta, que aquí hubo intencionalidad por parte del gobierno y particularmente por el ex ministro de Energía de ocultar información o tergiversar información. Es mi opinión personal que la sostengo en este momento y la voy a hacer valer, por cierto, en el informe final que nosotros podamos emitir a través de esta comisión. Así que, Javier, muy clarificadora tu exposición y te reitero mis agradecimientos por haber aceptado la invitación de exponer ante esta comisión. Gracias, presidente. Diputado Bobadilla, una consulta, Javier. ¿Tú conoces el fenómeno de captura del regulador? Sí. ¿Tú crees que ese fenómeno ya tiene manifestaciones en Chile a propósito de... Se dan muchas explicaciones, mucha literatura sobre eso, a mí me preocupa mucho. Respecto de, particularmente, la relación que hay entre las empresas que son monopólicas, naturales, algunas o oligopólicas, con el regulador, que muchas veces sale las empresas entre el gobierno, puede salir el gobierno entre las empresas. ¿Cómo ves esa relación tú de acuerdo a tu experiencia? Yo se lo voy a contestar con una reflexión, diputado, y agradezco la pregunta. Yo siempre me he preguntado cómo es posible que en la cuenta de la luz no aparezca el costo del kilowatt hora. Si uno revisa cualquier cuenta de la luz, se va a dar cuenta, valga la redundancia, que dice costo de energía, tanto, costo de transporte, tanto, cargo fijo, tanto, pero no te dicen cuánto vale el kilowatt hora. Yo siempre he pensado, ¿cómo puede ser posible que a nadie en el mundo eléctrico se le ocurra que los usuarios tienen que saber el precio de lo que consumen? Es como que uno vaya al servicentro y no te digan el precio del litro de benzina, ¿ya?
Entonces, siempre me he preguntado eso, ¿por qué en el mundo eléctrico no quieren que el usuario sepa lo que paga? De hecho, si uno lo quiere poner en otros términos, capitalismo uno. El oferente y el ofertado no tienen que tener asimetrías de información para que el mercado opere. Pero en el mundo eléctrico, yo siempre lo transmito con una cuña que la electricidad es oscura, porque finalmente está hecha para que la gente pague nomás, ¿cierto? Y el sistema opere, pero no, el usuario nunca es un actor dentro del sector eléctrico, digamos, de este ecosistema del mercado eléctrico. Esa es mi opinión, digamos. Perfecto. ¿Tú tienes algunas propuestas respecto a modificaciones de fondo del sistema eléctrico en cuanto a la fijación de precios, regulación? Sí, bueno, yo vengo levantando varias alternativas que pudiesen aliviar el bolsillo de la familia hace tiempo. Si quieres, las puedo nombrar de En manera breve, si breve. puedes nombrar en breve, yo entiendo que hay algunos proyectos de ley también. Sí, puedes. Pero yo siempre he creído que, yo siempre he creído que lo que se debiese, o sea, a ver, lo voy a explicar de esta manera. En Chile existen dos tipos de clientes, porque además no somos usuarios, somos clientes. ¿Ya? Los clientes regulados y los clientes libres. Los clientes regulados es la ciudadanía y el pequeño comercio, y que abarca el 40% del consumo de energía del país. Luego están los clientes libres, que son quienes por su capacidad de consumo, porque tienen mayor capacidad de consumo, pueden negociar directamente las tarifas eléctricas con, o sea, digo, el costo de su energía con la generadora, y por supuesto tienen que pagar también la transmisión y la distribución, digamos. Entonces, uno puede observar que a través de un indicador que se llama el precio medio mercado, que te indica cuál es el promedio de todos los contratos eléctricos que hay en Chile. Entonces uno puede hacer la diferenciación, y la Comisión Nacional de Energía así lo expone, de cuánto es el precio de los clientes regulados y cuánto es el precio de los clientes libres. Y si uno solo revisa de los semestres para atrás, los clientes regulados, tenemos un precio que es entre un 23 y un 40% más que los clientes libres. De hecho, del promedio de los clientes libres, porque pueden haber clientes libres que tengan precios más bajos. Entonces, ¿qué es lo que es hoy una certeza? Es que si queremos salir a comprar energía al mercado de la energía, va a ser mucho más barata de lo que estamos pagando hoy nosotros los ciudadanos. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué estamos pagando? Estamos pagando contratos eléctricos que son de largo plazo, entre 15 y 20 años, y nosotros como usuarios no tenemos opción de renegociar esos contratos. Lo que yo siempre he transmitido es que, como en un buen negocio todos ganan, en una buena renegociación también se debería llevar a cabo donde todos ganen. Nunca he hablado de atacar a la industria ni nada parecido. A mí, yo soy de los que cree que uno se puede sentar a conversar, que fue lo que nunca hizo el ministro de Energía, y eso está documentado, ¿ya? Con la generadora, y decir, oigan, ¿por qué no hacemos exactamente lo que han hecho con toda la minería en Chile? Porque toda la minería en Chile renegoció sus contratos eléctricos. También lo han hecho otros países, como Colombia, Francia o otros países en Europa, ¿ya? Para eso se necesita voluntad política. Y para eso es cosa de sentarse. Y lo último para transmitir desde ahí es que, así como las personas, la ciudadanía, tenemos desafíos para poder, que necesitamos bajar la tarifa eléctrica para poder transitar de los combustibles fósiles en nuestras casas, la parafina, la leña y el gas, ¿cierto? Que genera perjuicios en la salud de las personas, que mata a 4.000 personas al año la leña en el sur de Chile por enfermedades cardiopulmonares. Necesitamos llevarlo a la electricidad porque es más sana y porque es más sostenible. Con esta tarifa no se puede. Entonces necesitamos bajar el precio de la tarifa. Y ese es nuestro desafío. Pero la industria también tiene desafíos, porque la industria tiene desafíos con los vertimientos de la energía, tiene desafíos con falta de transmisión, están haciendo un fuerte inversión en temas de batería y almacenamiento. Entonces, el Estado, como hace políticas públicas, también podría echar una mano a la generadora en sus propios desafíos y poder llegar a una conversación donde todos ganemos, tanto la ciudadanía con precios más bajos como la industria eléctrica, ¿cierto?, con políticas públicas que mejoren su servicio en el país. Diputado Bobadilla. Antes de concluir, presidente,
Solo decirle a Javier que tenías que ser de la Universidad de Concepción, mi ciudad. Tremendo aporte tu exposición. Muchas gracias, diputado, se lo agradezco. Muchas gracias, Javier. Te agradecemos mucho la comparecencia de esta comisión. Te damos las gracias y si es necesario te citaremos, convocaremos en otra oportunidad. Así que muchas gracias. Con un gusto participar para cuando lo necesiten. Muy bien. Señores diputados, hay una lista de invitados importante todavía. Yo sé que viene ahora una semana distrital. Existe la posibilidad, si nos resulta la convocatoria, de citar mañana una sesión extraordinaria, no extraordinaria, sino una más de la comisión revisora. Si es que nos resulta, estamos en conversaciones buscando la verdad para establecer la oportunidad y ojalá mañana del presidente o secretario ejecutivo, no sé cuál es el cargo de la generadora, el señor Charme, y el representante de Transelec. Si es que logramos que puedan ir mañana, la idea es tener una sesión especial mañana en la mañana, en la ciudad de Santiago, que esta comisión puede sesionar allá. Eso lo vamos a ver de aquí a un par de horas más. Yo les pediría si están en disposición. Yo como presidente tengo la facultad para convocarlo y lo voy a hacer solo en la medida que esté esa comparecencia asegurada. Hasta ahora, como ustedes saben, no tenemos la respuesta del señor exministro Pardow. Él tiene plazo hasta el día 12. Nosotros tenemos, después de recibida esa contestación, que analizarla y entrar a conocer el mérito de la acusación constitucional. Teóricamente podríamos venir el día 13, 14, no lo sé, va a depender si el señor ministro se toma todos los plazos o no. De manera que vamos a estar en eso les quería informar. Diputado Mauro González. Presidente, en relación a lo que usted señala, bueno, hemos estado disponibles acá desde que fuimos mandatados por la sala y hemos estado disponibles para sesionar. Sin perjuicio de eso, y a raíz que no sabemos cuándo va a responder, ¿cierto?, el ministro, solamente sabemos el plazo fatal, que es el día miércoles 12, si la memoria no me falla, ¿cierto? Y ahí tendríamos fecha para sesionar, me imagino que el jueves 13, y los días sucesivos, viernes 14. Ahora la consulta igual, y seguramente luego se va a conversar también, es si estamos disponibles para poder evacuar este informe antes del 16 de noviembre. Esa es una de las grandes consultas y preguntas e inquietudes que existen no solamente aquí nosotros, sino que la opinión pública. Entonces igual eso para dejarlo presente, presidente, porque efectivamente usted, el presidente, tiene la facultad para convocar y para tomar también esas decisiones. Entonces para eso si lo podemos conversar o lo conversamos después, pero creo que también se debe analizar a raíz que viene justamente una semana distrital y nos vamos a volver a encontrar hasta la próxima semana, si así usted convoca, presidente. Yo voy a hacer uso de mis facultades en ese sentido. Creo que hay que esperar la contestación, ver el contenido y ahí tomar la decisión. Ojalá el ministro, si contesta antes, vamos a tener más tiempo, si no vamos a tener menos tiempo, pero voy a hacer uso de las facultades que la ley me confiere en ese sentido de la manera más razonable posible. De manera que les agradezco mucho. Yo les sé que si no hay sesión mañana, es probable que ustedes tengan que viajar a su zona, al igual que yo. Les aviso en el transcurso de la tarde. Les agradezco mucho, señor secretario. Entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, si es que convocamos mañana, la idea es convocar a las 10 de la mañana a las 10 de la mañana, sí, creo yo, me gustaría antes, pero a lo mejor la gente que viaje a Valparaíso allá es mejor a las 10. Sí. A las 10 y dentro de la tarde confirmamos ese hecho o no. Le agradezco mucho. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.